Es sorprendente ver a tantas personas en redes sociales escribiendo artículos y haciendo videos con la misma temática destructiva, como si formaran parte de un gran ejército con un objetivo en común. Parece que todos se han puesto de acuerdo. En ese caso, ese objetivo es atacar a XRP y a Ripple. Pero, ¿por qué? Lo único que puedo pensar es que si están creando toda esta estrategia, debe ser por algo, aunque realmente no me parece lo correcto. Entiendo que tengan mucho miedo y dudas, pero ¿quiénes son todas estas personas y por qué intentan generar dudas sobre un miembro de la comunidad cripto que tanto ha aportado al desarrollo y adaptabilidad de las criptomonedas a nivel mundial? Justo pasa esto en un momento especial donde la SEC acaba de hacer un movimiento que nos deja a todos felices. Ya les contaré qué sucedió hoy. Pero antes, les pido que no se olviden de regalarme un gigantesco like si son parte del XRP Army y dejen un hashtag XRP en los comentarios para que este video llegue a muchas más personas que queremos a la moneda XRP, al igual que invertimos felices en Bitcoin, en Solana o en otras altcoins. Miren, en este video profundizaremos en ese conflicto donde los Bitcoin Maxis se sienten amenazados por Ripple y XRP. También revisaremos qué está pasando con DeepSeek y la inteligencia artificial, y los últimos desarrollos también de Ripple para llegar a una mayor audiencia, incluido un video de David Schwartz con muchos interrogantes. Hay otro tema especial, quédense hasta el final porque los va a dejar atónitos. Hay mucho que contar hoy. En las últimas semanas he visto varios tweets de Bitcoin Maxis, como se hacen llamar los grandes tenedores de Bitcoin, atacando a XRP, a la empresa de blockchain Ripple e incluso a toda la comunidad de seguidores de XRP Army. Están listos para la pelea y bien armados. Algunos miembros de la comunidad de XRP han caído en la trampa de iniciar la controversia, pero la mayoría ha optado por salir con una bandera de paz insistiendo en que todos estamos remando en la misma dirección. Uno de los más activos de los que atacan es Jack Mallers, quien ha hecho un video y tuitea constantemente provocando a sus contradictores. Su mensaje más fuerte es este, aunque no les voy a poner todo el video para no ayudarle en su campaña negativa. Dice, conferencia de prensa de emergencia. Ripple está socavando la prosperidad americana, la libertad y Bitcoin. Ripple está presionando activamente para detener una reserva estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos, mientras que impulsa su token centralizado y controlado por las corporaciones. No lo toleraremos, eso dice él. También me he encontrado con este señor Pierre Rochard, quien no ha parado de tuitear. Su último mensaje es este. Después de una década de mendigar y estafar, los bancos siguen sin usar XRP por una razón obvia. No resuelven ningún problema real. Ahora Ripple es una empresa en quiebra que suplica un rescate al gobierno. No hay ningún interés estratégico en subvencionar sus tonterías. Es absurdo, pero bueno. Otro es Crypto, pero no voy a traducir todo porque no quiero hacerles más propaganda de estos Bitcoin Maxis. En YouTube también encontré a Matthew Craters, quien publicó un video definiendo a XRP como la antítesis de Bitcoin. Aunque estos ataques vienen de tiempo atrás, incluso encontré un artículo del 2018. Esa gente no para. Entiendo que los Bitcoin Maxis adoren su moneda y la defiendan a muerte. En mi propia piel viví mi propia guerra cuando en un video me equivoqué y dije que Bitcoin había sido creado como reserva de valor. Miren, no fue así, me equivoqué. Es real, acepto el error. Fue creado como intercambio electrónico de valor entre dos personas evitando intermediarios y como rebeldía frente al sistema financiero. Ese mismo sistema financiero que hoy ha cogido a las criptomonedas en sus ETFs y que muchos queremos que sigan comprando y adoptando. No sean pendejos, todos queremos lo mismo. Ahora no vengan a atacar a XRP porque sienten que el caballo de atrás les puede ganar la partida, les puede ganar la carrera. El uso principal de Bitcoin hoy no es ser dinero digital para intercambio entre personas. Su prioridad es ser reserva de valor y es lo que estos mismos Maxis piden, que se use solo Bitcoin en esa reserva que planea establecer Donald Trump para los Estados Unidos. Estos Maxis han armado una campaña mediática buscando defectos en XRP. Dicen que no es descentralizado, que no es independiente, que Ripple creó la moneda y nos está vendiendo las obras al retail. Mejor dicho, hoy atacan a XRP y a Ripple, mañana nos atacarán a los que hacemos estos videos. Mientras tanto, Brad Garlinghouse salió a parar tanta pendejada con ese mensaje. Entre comillas dice, algunas reflexiones sobre el maximalismo. Permítanme decir esto tan claramente como pueda.
La industria de las criptomonedas tiene una oportunidad real, aquí y ahora, de alcanzar los muchos objetivos que tenemos en común. Si trabajamos juntos en lugar de destruirnos unos a otros, esto no es y nunca será un juego de suma cero. Yo poseo XRP, Bitcoin, Ethereum, entre un puñado de otros activos y vivimos en un mundo multicadena y he abogado por un campo de juego nivelado en lugar de un token contra otro. Si se crea una reserva gubernamental de activos digitales, creo que debería ser representativa de la industria, no solo de un token, ya sea Bitcoin, XRP o cualquier otro. El maximalismo sigue siendo el enemigo del proceso criptográfico y estoy muy contento de ver que cada vez menos personas se adhieren a ese pensamiento anticuado y mal informado. Otro que se unió fue Crypto Sensei, que se unió a la línea defensiva contestándole a Jack Mallers. Alguien debería decirle a Jack que Bitcoin no es una criptomoneda americana. Jack, pareces un hombre inteligente, trabaja este problema conmigo. El objetivo de Trump es pagar la deuda de Estados Unidos con cripto. Si los Estados Unidos compraran 1 millón de Bitcoins hoy, ¿cuánto tendría que ser la capitalización de mercado de Bitcoin para que los Estados Unidos paguen el total de su deuda? La respuesta es fácil, es imposible. Cuando se rompen las matemáticas de la capitalización de mercado, Bitcoin tendría que ser de 756 mil millones de dólares. Trump debería buscar en otros lugares y lo está haciendo en este momento en XRP, XLM, Algo, HBAR y algunos otros. Lo que debes hacer es crecer, a nadie le gusta un mal perdedor. El ejército de XRP o XRP Army somos muchos que creemos en el beneficio de esta moneda y en lo que se ha ido construyendo sobre XRP Ledger. Sé que muchos se centran en el trabajo de Ripple, pero como ya lo he dicho antes, Ripple es el 90% de lo que es XRP Ledger por su potencial. Ojalá todos los proyectos que se estén construyendo sobre XRP Ledger tengan tan buena evolución como la que ha tenido Ripple. En medio de toda esta trifulca, Ripple anunció ayer que ha obtenido recientemente licencias de transmisor de dinero MTL clave en Nueva York y Texas, dos estados donde Ripple ha visto una fuerte demanda de pagos globales en tiempo real tanto de bancos como de criptoempresas, lo que eleva el total a más de 50 MTLs. Texas y Nueva York cuentan con normativas definidas, estrictos requisitos de concesión de licencias, con sólidas normas de cumplimiento y supervisión reglamentaria. Con más de 60 licencias en todo el mundo, Ripple puede ofrecer a los clientes acceso a una experiencia de pago global sin fisuras y que da prioridad al cumplimiento, que aprovecha las capacidades superiores de los activos digitales. Miren, estas MTL permiten a los clientes de Ripple Payments acceder a una versión con licencia de la solución de pagos transfronterizos en Estados Unidos, en la que Ripple gestiona las transacciones de principio a fin en nombre del cliente. Durante muchos años, Ripple ha estado trabajando diligentemente para asegurar licencias globales y en ese momento Ripple y sus otras filiales poseen colectivamente una licencia BitLicense en Nueva York, una carta de sociedad de fiduciaria de propósito limitado en Nueva York también, más de 55 MTLs en los negocios de pagos, custodia y stablecoin de Ripple, una licencia de institución de pago importante en la Autoridad Monetaria de Singapur, un registro de proveedor de servicios de activos virtuales en el Banco Central de Irlanda, un registro de proveedor de servicios virtuales ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, la aprobación de la licencia en principio de la DFSA. Es así como Ripple Payments ha prestado servicios a 70 mil millones de dólares en volumen de pagos, con disponibilidad a las 24 horas del día, 7 días a la semana y cobertura en red global en más de 90 mercados, que representan más del 90% de los mercados diarios de divisas. El año pasado, el negocio de pagos de Ripple se duplicó y se añadieron a la red varios clientes norteamericanos nuevos, entre ellos Bancoli, Cambio Real, GeoSwift, Agility FX, Cloud Payments, Atlantic Exchange, Seal Money. La verdad no conozco ninguno de esos, pero deben ser importantísimos. A la vez, yo sigo analizando a Ripple y XRP Ledger con los diferentes proyectos que han ido evolucionando como ANO2, XP Markets y First Ledger, donde se pueden negociar diferentes memes basadas en el universo de XRP Ledger. Hay otros tokens que también se pueden negociar ahí y tienen mucho potencial. Aquí hay muchas oportunidades que van saliendo a la luz mientras que también continúo revisando la evolución de la plataforma donde he invertido, que se llama Cryptonomy. Aunque lo que he ensayado en la plataforma lo considero una inversión de alto riesgo, he visto cómo va avanzando la inversión en el trading de margen y en la evolución de los launch pools de nuevos tokens. La rentabilidad que maneja el equipo de trading es muy alta. Cabe notar que es una cuenta de prueba, pero que muestra resultados reales,
Por el lado de la inversión en el lanzamiento de tokens de Launchpool, los resultados son aún mejores, siendo inversiones en monedas que se lanzan y que la plataforma nos da acceso a participar en las primeras fases de lanzamiento. Aquí les muestro cómo ha ido evolucionando. Vengan y les muestro las pantallas. Como verán, tengo buena plata metida en Launchpools, tengo buena plata metida también en el producto de margen, qué pena, en el producto de margen se me iba yendo, y ahí voy rentando y voy rentando. Aquí el riesgo es para que el dinero esté amarrado a más largo plazo, pero los dividendos van sumando. En Cryptonomy o en cualquier exchange, yo preferiría invertir la mayoría del capital en staking flexible, porque me da la posibilidad de retirar mi dinero cuando yo lo necesite. Aunque las otras opciones también dan un excelente rendimiento y vale la pena analizarlos. Ahora es el momento perfecto para participar en el mercado de cripto en medio de este bull run que se espera siga hasta finales del 2025. Mientras que muchos compran a ciegas memes sin valor, como es el caso de Trump o de Melanie, esos tokens que yo también estoy perdiendo plata ahí, pero bueno, así es. Cryptonomy cuenta con más de 4 años de experiencia y 430 y pico mil acuerdos exitosos en las etapas de lanzamiento, que ofrecen rendimientos muy importantes y significativos. Y según he leído, van a lanzar su propio token próximamente en varios exchanges y en 2 semanas van a lanzar un launchpad dando acceso a inversores para participar en las primeras fases de lanzamiento de proyectos apoyados por ellos mismos. A mí me sorprendió esta semana encontrarme con un par de noticias en medios sobre Cryptonomy, ya que algunos me habían mencionado que tenían dudas de la plataforma y de su origen, pero si está en los medios me da más tranquilidad. Un artículo completo en The Crypto Basic y otro en CoinGate me dan algo de tranquilidad. Miren, acá se los pongo. Siendo sincero, a mí también me ha puesto a pensar, pero cuando encuentro estas notas me da cierto fresquito. Fíjense, en este artículo llegan a comparar a Cryptonomy con Nexo, que son 2 plataformas cripto reconocidas en el mercado. El análisis pinta muy bien, aunque cualquier inversión en este estilo de plataformas, como en cualquier otro lado, implica mucho análisis previo e investigación profunda. No me crean a mí, estudien y revisen todo antes de mover un solo peso. Siempre inviertan en cripto una porción mínima de su portafolio y exactamente lo que estén dispuestos a perder. No apuesten mucho más. Recuerden siempre que no soy su asesor financiero, ojo, eso se los dejo siempre y lo digo siempre en todos los videos. Y de igual manera sigo holdeando mis posiciones en XRP y en Bitcoin en mi billetera fría de Tangent, a pesar de las malas noticias de este fin de semana que han afectado a los precios tanto de las acciones tecnológicas como del mundo cripto. Todo se vino abajo con la llegada de la inteligencia artificial china de DeepSeek, que mostró una velocidad y eficiencia impresionantes a un costo muy inferior que las tecnologías americanas. Nos dejó a todos atónitos y no fue para menos. La acción de Nvidia bajó 5% en el premercado del lunes y las criptos sangraron con Bitcoin cayendo por debajo de los $100,000 y XRP tocando en algún momento del día de ayer $2.66. Hoy estamos por encima del $3.13. La empresa ha llamado la atención en los círculos mundiales de inteligencia artificial tras escribir en un artículo el mes pasado donde contaban que el entrenamiento de DeepSeek versión 3 requirió menos de $6 millones de potencia de cálculo de los chips H800 de Nvidia. Esto es una fracción del costo requerido por ChatGPT. Afortunadamente ya nos vamos recuperando. Pero hay que estar atentos porque, como les he dicho, los criptos han guardado una fuerte correlación con Nasdaq y los demás índices accionarios americanos. Así que una caída de Nvidia jala a todos para abajo. Tenemos que ver qué tanto potencial tiene DeepSeek y cómo lo van a dejar participar en el mercado global. Recordemos que los gringos siempre encuentran la forma de ponerle un stop o un alto a las tecnologías que consideren un riesgo a su seguridad nacional, como fue el caso de TikTok. Y miren, hablando de TikTok, varios están tocando las puertas de la empresa para quedarse con ella, como es el caso de Elon Musk y Mark Zuckerberg. ¿Y saben por qué nos vamos recuperando? ¿Por qué el precio de XRP va en alza? Antes de ir para allá y para mantenerlos en suspenso, les cuento que fue ayer la confirmación de Scott Bessent como secretario del Tesoro. Y ahí salía este mensaje: el Senado de Estados Unidos confirmó el lunes a Scott Bessent como secretario del Tesoro del presidente Donald Trump, lo que otorga al multimillonario gestor de fondos de cobertura un papel central en la configuración de las ambiciones políticas de la nueva administración en torno a los recortes de impuestos y el gasto y la gestión de las relaciones económicas con aliados adversarios por igual.
Como 79º secretario del Tesoro, Bessent tendrá influencia sobre la recaudación de impuestos del país y su mercado de deuda del Tesoro de 28.000 millones de dólares, con gran influencia sobre la política fiscal, las regulaciones financieras, las sanciones internacionales y las inversiones procedentes del extranjero. La entrada de Scott Bessent, o más bien su confirmación, nos da tranquilidad de que las políticas pro cripto siguen sumando. Si no me creen, vean lo que KuCoin anunció ayer. Entre comillas encuentro esta noticia de KuCoin en Twitter. Nos complace anunciar que KuCoin ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y es un gran paso adelante en nuestro camino. Este hito aporta claridad a nuestro futuro y refuerza nuestro compromiso con la innovación, el cumplimiento y la entrega de valor de nuestros más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. Y hablando de alianzas, de acuerdos, de firmas, de todo esto, se espera que hoy Brad Garlinghouse haga una conferencia de prensa. ¿Qué será lo que va a decir? Aquí está todo el alfa de este video. Afortunadamente se quedaron hasta acá, porque la SEC retiró los documentos del caso de Ripple de su portal de internet. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué viene? No tenemos ni idea, nos dejan con el mismo interrogante, con el mismo suspenso que nos dejó David Schwartz con ese video que posteó ayer. Díganme si no parece una escena de Bearable Guy 123 que nos ha regalado ese estilo de imágenes por años, llenas de incógnitas. ¿Será que David es Bearable Guy? Acá nos queda esa incógnita, ¿no? Pues el tapete rojo y las paredes son todo su estilo, ¿o no? Los dejo con esta duda y ustedes me dirán. ¿Será que van a anunciar un acuerdo en el caso entre la SEC y Ripple y que ayer David sabía? Pues yo he tenido varios comentarios y opiniones personales que quise plasmar en mi último video, donde les voy contando todo lo que he aprendido de XRP y de Ripple y de todo el ecosistema de las criptomonedas. Hay que estar súper atentos a la próxima evolución, próximas horas que vienen. Mientras tanto, les pido que se suscriban al canal y no dejen de ver el último video que hice. Les dejo acá el link. Nos vemos en la próxima. Chao.